vamos a recibir el señor fiscal como el hermano Guillermo y vamos a recibir como defensor al hermano Jesús. Y pueden pasar los dos testigos a las primeras bancas. Ya que pasó su señoría, vamos a invitar a la feligresía que se siente. Se pueden sentar. Y comenzamos el programa, Una lámpara en el camino. Así es que le dejo la palabra al señor juez. Buenos días, señores y señoras. Bienvenidos sean. Este día estamos aquí para abordar el caso del Estado contra la Biblia. Asegúrense de respetar las normas de este tribunal. El orden y el respeto son fundamentales para garantizar un proceso justo y la alabanza constante no debería de faltar. ¿Están listos, señor fiscal y señor defensor? Sí, señor juez. De acuerdo. Procedamos con los discursos de apertura. Honorables hermanos, estamos aquí para demostrar que la Biblia, como acusada, no ha tenido un impacto real en la transformación de la vida de las personas. A lo largo de este juicio presentaremos evidencias que respaldan esta afirmación. Nadie, absolutamente nadie, ha sido transformado por ella. Su señoría, presentamos pruebas que demuestran la profunda influencia de la Biblia en las vidas de estos testigos y que no es una coincidencia que todos hayan experimentado transformaciones positivas después de involucrarse con estas sagradas escrituras. Esas pruebas no existen. Es una burla lo que usted acaba de decir. Falso. Es una pura mentira. Orden en la sala, por favor. Señor juez, veo que los ánimos del fiscal están muy desenfrenados. Sugiero que cantemos el himno 205, todos puestos de pie, por favor. Pueden proceder. Rega y promesa, ley, amor unido.
ya se encuentra más calmado, pido que el fiscal pase a interrogar al primer testigo. Buenas tardes. Se comenta que usted ha recibido ayuda y consuelo por parte de la acusada. ¿Podría usted desmentir estos comentarios, por favor? Su señoría, me siento agradecida por tener la oportunidad de compartir cómo la Biblia ha sido una fuente inagotable de consuelo en mi vida. Y lo lamento mucho, señor fiscal, pero no puedo callar lo que he visto y oído. Hace unos años, atravesé una serie de periodos y desafíos que parecían insuperables. La Biblia se convirtió en mi refugio durante esos momentos difíciles. Cuando todo a mi alrededor parecía oscuro, sus palabras iluminaron mi camino. Recuerdo especialmente una lectura que fue de mucho aliento y fortaleza para mí, las cuales quiero compartir con ustedes. Por favor, busquen en la Biblia Isaías 41:10. Cuando estén listos, me dicen un amén. Espero que si alguien está necesitado, si alguien necesita consuelo, puede encontrar en estas palabras. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza siempre y te ayudará. Siempre te sustentará con la diestra de mi justicia. Dice, un pasaje muy reconfortante. Al parecer, puede explicar cómo estas palabras específicas la consolaron. Dice, claro que puedo explicarlo. Sentí que esas palabras eran un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles no estaba sola. La presencia del Todopoderoso en mi vida me abrió consuelo y fuerza para seguir adelante. Me dio la esperanza de que a pesar de la oscuridad momentaria, habría luz a final del túnel. Es un testimonio muy conmovedor, pero a fin de cuentas es un solo versículo el que ha mencionado. ¿Hubo algún otro pasaje que la haya impactado de manera similar o ese versículo es un caso aislado? No, es un caso aislado. También encontré consuelo en la palabra de Jesús en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Esta promesa de descanso y alivio fue como un bálsamo para mi alma y cansada. La Biblia no solo ha sido un consuelo en los momentos difíciles, sino que también ha guiado mis decisiones diarias. Sus enseñanzas sobre el amor, la comprensión y el perdón han moldeado mi carácter y mis interpretaciones con los demás. Me ha brindado un marco moral que me ayuda a enfrentar los desafíos con integridad. No más preguntas, su señoría.
Señor defensor, ¿le gustaría contrainterrogar al testigo? No, señor juez, muchas gracias. Creo que todo ha sido dicho en este sentido, y hablar de más solo podría arruinar este poderoso testimonio. Comienzo a pensar que la acusada no necesita defensa. Sin embargo, me gustaría aprovechar mi turno para hacer una oración por el señor fiscal y por todos aquellos que han levantado en contra que se han levantado en contra de la palabra de Dios para que puedan ser alcanzados por esta palabra y sean transformados. Oremos. Los invito a que se pongan de rodillas. Estamos aquí, Señor, en este programa, pidiéndole a usted que sea el instructor siempre en nuestra vida, que su palabra sea siempre esa luz, esa lumbrera que guía nuestros pasos. Le pedimos que todos los hermanos que estamos aquí sea de gran bendición esta programación y que tengamos fuerza en los últimos tiempos, cuando en realidad sucedan todas estas cosas. Pero hasta ahora le damos gracias porque todavía tenemos la libertad religiosa de podernos reunir y estar aquí unidos y estar bendiciendo su nombre, estudiando de su palabra. Gracias, mi Jesús, por estos hermanos que están dispuestos siempre a participar. Sígalos bendiciendo, Señor, sígalos usando. Y todos aquellos que han de venir, que usted los bendiga grandemente, mi Jesús. Gracias, Jesús, en sus manos le dejamos todo en este día y que se haga su voluntad. En su nombre, Cristo Jesús, lo agradecemos y lo pedimos todo esto. Amén. Amén. Aprecio su testimonio, señora Toñita. Gracias por compartir cómo la Biblia ha sido una fuente de consuelo y guía en su vida. Puede retirarse mientras llamamos al siguiente testigo. Buenos días. Por favor, presente y proceda con su testimonio. Buenos días, señor juez. Mi nombre es Teresa. Antes que nada, quiero expresar mi gratitud por esta oportunidad de hablar sobre cómo la Biblia ha sido una fuente de redención en mi vida. Objeción. Señor juez, pido que el acusado proceda directamente a su testimonio. Al lugar, por favor, señor fiscal. Cuéntenos su historia. Hace unos años me encontraba en un lugar oscuro. Había cometido errores, había herido a personas que me importaban y estaban atrapado en un siglo de autodestrucción. Sentía que no había esperanza en mi vida. Entiendo lo que dice. Sin embargo, me gustaría entender cómo se encuentra usted con la Biblia. Fue durante uno de los peores momentos. Una amiga me entregó una Biblia y me alentó a leerla. Al principio no creía, pero a medida que exploraba sus páginas, encontré palabras de perdón, amor y redención. La historia de la redención a través de Jesucristo se sonó profundamente en mí. Hasta ahora solo he escuchado palabras que suenan muy bonitas,
pero quiero escuchar ejemplos concretos. ¿Puede ofrecer ejemplos concretos Absolutamente, mi señoría. de cómo la Biblia influyó en sus decisiones y acciones? Bueno, la Biblia me enseñó sobre el perdón y eso fue fundamental. Tuve la oportunidad de reconciliarme con ellos a quienes había lastimado. Y la Biblia me guió el proceso, aprendí a perdonarme a mí mismo. También lo cual fue fundamental para mi propia redención. La Biblia me ha dado un propósito y una dirección clara. Antes me sentía perdido, pero ahora tengo una brújula moral y espiritual basada en sus enseñanzas. Gracias por compartir su historia. Hermanita Soriano, no más preguntas, su señoría. Amén. Me gustaría solicitar a la Corte un breve receso. Proceda. Tenemos este breve receso para escuchar testimonios de otras personas y por eso llamo a la hermana Josefa, que también tiene el Nuevo Horizonte, y que ella nos dé su testimonio también acerca de eso. Buenos días, hermanos. Buenos días. El horizonte de esta mañana se titula Discipulado para discipular. ¿Alguien me puede decir qué es discipular? ¿Alguien sabe? Bueno, aquí dice que discipular es enseñar a las personas a caminar de la mano del Señor y que debe comenzar con nosotros. El espíritu de profecía dice: muchos trabajarán con gusto, se les enseñará la forma de empezar la preparación de los miembros de la iglesia como discípulos por cumplir la misión es lo que está haciendo falta ahora en nuestras iglesias. Jesús es el mejor maestro y llamó a simples hombres y los transformó en verdaderos misioneros. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a los hermanos Andrés, Esteban. Dice que ellos estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: sígueme y yo les haré a ustedes pescadores de hombres. Jesús llamó a 12 hombres para que estuviesen con él a su lado y fueron instruidos. Los convirtió en verdaderos discípulos y los envió a cumplir la misión de su iglesia. Eligió a 12 de ellos para que los acompañara siempre y para enviarlos a anunciar las buenas noticias. Cristo vino a este mundo con una misión: a salvar a los perdidos y para cumplir
Para cumplir su misión, escogió a 12 hombres, ellos sencillos. ¿Por qué el hombre más sabio de todos los tiempos escogió a 12 personas? ¿Por qué no llamó a las multitudes? ¿Por qué no escogió a los más ilustres de las mejores universidades? ¿O por qué no escogió a los grandes rabinos, sino a 12 personas sencillas para formarlas? ¿Saben por qué? Porque la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Jesús dijo que edificara una iglesia, la sierva del Señor escribe en la iglesia y fue organizada para servir, y su misión es de anunciar el evangelio al mundo. Jesús y sus discípulos hicieron parte de esta obra. Hoy nos toca a nosotros. Hermanos, en esta mañana yo los invito para que todos unidos nos levantemos y llevemos el mensaje de salvación a otros que no conocen de Jesús. Que el Señor nos bendiga. Amén. Gracias, hermana, por el misionero. Dice el Señor, pues, definitivamente ha sido un juicio muy interesante, en donde la influencia de la acusada en la vida de los demás ha sido ampliamente cuestionada. En estos momentos el tribunal se retira y deriva mientras damos paso a la división de clases. Por este programa que lo han hecho, nos han imaginar, ¿verdad? Imaginar cómo la Biblia fue acusada en un tiempo, fue quemada. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio en Francia, cómo se volvió una Francia atea? Cómo les incomodaba los dos testigos, que es el Nuevo y Viejo Testamento, cómo son los testigos de Jesús, ¿verdad? Cómo ellos les incomodaba todo absolutamente. Por eso es que ahora en el banquillo de los acusados está ella, pero gracias a Dios habemos muchos testigos de lo que ella ha hecho en nuestra vida. Por ella, yo personalmente, por ella he conocido la verdad, por ella he hojeado las historias de la Biblia, por ella yo me he fortalecido en los momentos de angustia. ¿Quién de aquí no se ha fortalecido? Díganme, si estamos aquí porque hemos sentido esa vida, esa luz, la hemos transmitido también a todo, el amigo, al hijo, al esposo. ¿Cuántos no han llegado a través de su palabra? Y no es por mi poder, sino es por esa luz que hay, que penetra hasta los huesos, de que dice, sí, esto era cierto, y yo ¿por qué no lo había leído? ¿Por qué yo esto no me lo habían enseñado? Yo antes solo tenía una rutina. Uno puede empezar a cuestionar un montón de cosas y ¿por qué? Hay gente que llega hasta de tanto que ama la Biblia, la llega hasta memorizar lo más importante, o todo es importante, pero lo que más que le llama la atención. Así es que nosotros somos testigos, como esos dos testigos que los consuela y los fortalece, también a nosotros en un tiempo ella es la que ha sido la luz, la lumbrera, que ha dado un conocimiento, ha interpretado mejor de lo que antes éramos. Y hermanos, yo los invito a que no paremos de leer la Biblia, que sea siempre nuestro diario,
abrir la Biblia y tener y buscar consuelo para el diario vivir de nuestra vida, ¿verdad? Y también que la tramitamos a otros para que los guíe también, así como nosotros nos guió. Así que todo esto que vimos aquí en la vida real sucedió en los años 1700 allá en Francia, en Europa, cuando este señor la hizo del diablo, ¿verdad? Quería quitar los dos testigos, que es el Antiguo y Nuevo Testamento, y yo por eso ahora les invito que en esta lección le pongamos atención, porque va a hablar mucho acerca de los dos testigos, de por sí así se llama la lección. Así es que, hermano Juventino, sí procede a dar la lección acá en general, porque somos muy... Amén. Bueno, ¿cuántos estudiaron la lección? ¿Todos? Qué bueno que hayan estudiado todos, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a estudiar. Bueno, como acaba de decir la hermana, y es cierto, a lo largo de los siglos la palabra de Dios ha sido desplazada, ¿verdad? Desplazada, cuestionada, descartada y encadenada en monasterios y hasta quemada en las plazas. Esa ha sido la historia de la palabra de Dios. A pesar de todo eso que ha sufrido las Santas Escrituras, han prevalecido. A pesar de que las han maltratado, las han querido desaparecer, la palabra de Dios siempre ha prevalecido. Entonces, hermanos, la iglesia medieval, pues, como sabemos, persiguió a los cristianos fieles que creían en la palabra de Dios. Y hay un versículo que dice que la palabra de Dios es como una lámpara que alumbra en nuestro camino. Y esa es la Biblia, hermanos. La Biblia es como una lámpara que alumbra en nuestro caminar. Y bueno, hermanos, entonces, ¿quiénes son los dos testigos? El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Yo les voy a dejar de tarea, o si ya estudiaron ustedes, hermanos, que estudien 3 pasajes de la Biblia principalmente. Apocalipsis capítulo 11, Zacarías capítulo 4 y en el libro de Daniel. En el libro de Apocalipsis capítulo 11 habla de los dos testigos, y en Zacarías hablan de 2 olivos. Y fíjense cómo dice aquí, dice: el profeta vio 2 olivos a ambos lados de un candelabro. Dice, este candelabro era de oro, y también dice que estos 2 olivos que estaban estos 2 olivos que están ante el Señor de toda la tierra, dice, los 2 olivos alimentan de aceite al candelabro que está en medio. Imagínense un candelabro acá y un olivo a la izquierda y un olivo a la derecha. Y dice que están alimentando de aceite al candelabro. ¿El aceite qué significa, hermanos? ¿Qué significado tiene? Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y el candelabro qué viene a significar entonces, hermano? ¿Qué representa el candelabro? La luz. Porque dice que están alimentando de aceite del lado izquierdo y del lado derecho. Y entonces el candelabro representa a esa luz. Y entonces la luz dice que es la palabra de Dios que alumbra en nuestro camino, ¿verdad? Bueno, dice, aquí está, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. El aceite representa el Espíritu Santo. Estos 2 testigos dice que pueden profetizar, y es cierto, los 2 testigos. El primer testigo es en Antiguo Testamento y el segundo testigo es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla de lo que pasó y de lo que iba a suceder en el futuro. Y el Nuevo Testamento habla de lo que, o testifica de lo que sucedió anteriormente en el Antiguo Testamento
y está testificando lo que está sucediendo en la actualidad y lo que va a suceder. Y entonces, hermanos, estos dos testigos hablan de los periodos proféticos. Dice, los dos testigos profetizan, dice que están vestidos de saco y cilicio. ¿Por qué dirá que están vestidos de saco y cilicio? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, están vestidos, dice, de saco y cilicio porque hubo un periodo de 1260 años, que es igual a un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, que representan en años proféticos a 1260. Entonces, dice que en este periodo ¿cómo se dice? La Roma imperial iba a atacar al pueblo de Dios, a todos aquellos que guardaran los mandamientos y que creyeran en la palabra de Dios. Entonces los iban a atacar y fueron perseguidos. En todo ese tiempo fue cuando comenzó a suceder lo de la Santa Inquisición y las torturas hacia los cristianos. Ese periodo, hermanos, duró 1260 años. Y en ese tiempo, por eso dice que los dos testigos estaban de saco y cilicio. Quiere decir que estaban como de luto, que estaban sufriendo por los mártires que creían en la palabra de Dios. Pero a pesar de eso, estos dos testigos estaban testificando. Y dice que les voy a leer, dice, los enemigos de Dios pisotearon la verdad de Dios durante 1260 días, que es igual a 42 meses por 30 días, es igual a 1260 años. Cada día simbolizaba un año en la profecía de Apocalipsis. Y los testigos de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento profetizaron contra ella durante ese mismo periodo. Dice aquí, en Daniel 7:25, dice, el poder del cuerno pequeño que surgiría de la desintegración del Imperio Romano perseguiría al pueblo de Dios por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Como ya dijimos, un tiempo representa a un año, 2 tiempos representa 2 años y medio tiempo representa medio año, que es igual a 1260 días o 1260 años. Dice, por lo tanto, 3 veces y medio equivale, 3 veces de tiempos equivale a 1260 años. Aquí yo lo dividí. El primer tiempo equivale a 360, segundo tiempo 720, medio tiempo 180, es igual a 1260 años. En todo ese tiempo fue que estaba siendo perseguida la iglesia, o principalmente los cristianos, ¿verdad? En ese periodo estaba siendo perseguida la iglesia, pero los dos testigos testificaban. Y mientras estos dos testigos testificaban, hermanos, llegó un momento en que estos testigos fueron asesinados. ¿Cómo es que fueron asesinados los dos testigos? ¿Cómo puede ser asesinada la palabra de Dios? ¿O cómo puede ser asesinado el Antiguo y el Nuevo Testamento? Fueron asesinados, ¿saben cómo, hermanos? Porque en ese periodo se impidió leer la palabra de Dios. Y todos aquellos que leían y escuchaban o aprendían de la palabra de Dios todas las personas eran muertas.
Y aparte de eso, hubo dos eventos en la Revolución Francesa que llevó a cabo la supuesta muerte de los dos testigos. Y esto se lo voy a leer aquí como dice. Dice, Justiniano, el emperador romano, entregó la autoridad civil, política y religiosa al Papa. Dice más abajo, comenzaba el largo periodo de dominación de la Iglesia medieval hasta el año 1798. Dice, el 10 de febrero del 1798 el Papa fue tomado cautivo y llevado a Francia, donde murió. Esta fecha marca el fin profético predicho de la autoridad secular de la Iglesia romana. Más abajo dice, la bestia que ascendía del abismo hizo guerra contra las Escrituras. Inició nuevos asaltos a las autoridades de la Biblia mediante la Revolución Francesa, que comenzó en 1798. Y dice más abajo, el gobierno de la Revolución Francesa estableció oficialmente el culto a la razón, no el culto a Dios, no el culto a una deidad, sino un culto a lo que tú piensas, a lo que tú crees que es correcto, a lo que tú dices que es, así va a ser, y es que así es. Ajá. Descartaron totalmente la palabra de Dios, le hicieron a un lado. Le hicieron culto a la razón como si fuera una religión, pero atea. Dice, patrocinada por el Estado con la intención de reemplazar el cristianismo. El 10 de noviembre se celebró en todo el país el Festival de la Razón, dice. Las iglesias, toda Francia se convirtió en templo de la razón y hubo una mujer que fue entronizada como la diosa de la razón. Definitivamente en el tiempo de la Revolución Francesa descartaron a la iglesia y tomaron posesión del culto a la razón como una diosa. Dice, ¿qué hicieron allí? Como descartaron la Biblia, dice que tomaron todas las Biblias y las llevaron a la plaza de la ciudad y en público y en general quemaron todas las Biblias, todas las que estuvieran a su alcance, quemaron las Biblias delante de todo el pueblo y delante de todos, dando testimonio de esa manera que estaban descartando totalmente la palabra de Dios y estaban dando inicio a una nueva religión que se llamaba el culto a la razón. A lo que tú pensaras, a lo que tú crees que está bien, eso es, y nadie te lo puede cambiar. Ajá. No sé si se les suena familiar en la actualidad eso, hermanos, ahora. ¿Qué pasa en nuestra actualidad ahora? Mucha gente, jóvenes, científicos, adultos, que creen que lo que han investigado y lo que tienen en su mente, que creen que eso es lo correcto y que no se les puede hacer ningún cambio o cambiar su mentalidad porque lo que ellos piensan, eso es correcto. Y dicen que la verdad ahora es relativa. Lo que es cierto para mí puede ser mentira para ti y no hay quien te diga que eso no está bien, porque ahora, en la actualidad, la verdad ahora está siendo relativa. Porque lo que tú crees, nadie te lo puede cambiar y eso es válido donde sea. Incluso en la juventud, hermanos, actualmente, ahora los jóvenes o los niños, ahora cuando nacen a los padres o a los mismos hijos se les da la autoridad de decidir qué quieren ser ellos. Y lo que ellos decidan, eso va a ser. ¿Por qué? Porque están razonando. El culto a la razón en el tiempo de antes es algo que se está siguiendo ahora. El culto a la razón. Lo que este niño quiera decidir, si va a ser niño o niña, está bien. Y nadie lo puede, incluso el mismo gobierno lo defiende. Eso sucedía en esos tiempos. Ahora dice que entonces
la Biblia fue quemada. Pero bueno, ¿realmente estos dos testigos fueron muertos totalmente? No. ¿Cómo es que resucitaron? Ayúdenme, hermanos. ¿Cómo es que resucitaron estos dos testigos? ¿Nadie? Fíjense, dice que al final de la Revolución Francesa la palabra de Dios, en sentido figurado, resucitaría. A finales del siglo XVIII, Dios suscitó hombres y mujeres que se comprometieran a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Dice que a pesar de que hubo una gran revolución en Francia, a pesar de que había muchos mártires y habían sido muertos, entre todos ellos habían algunas personas que eran fieles aún a la palabra de Dios. Y aún estaban por ahí escondidas, pero estaban siendo fieles ante la palabra de Dios. Y dice que al final de la Revolución Francesa, dice, estos hombres y mujeres que se comprometieron a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, dice, hubo gente que difundió rápidamente el mensaje de la Biblia. Aquí habla de William Carey, que viajó a la India y tradujo la Biblia en 12 dialectos indios. Dice, se enviaron misioneros por todo el mundo, impulsándolos por el poder de la Biblia. Así es como comenzó a resucitar la palabra de Dios después de la Revolución Francesa, hermanos. A pesar de que había mártires, a pesar de que había pues muchos muertos y incluso la misma Biblia había sido quemada, había algunos hombres y mujeres por allí que eran fieles a la palabra de Dios. Lo mismo sucede ahora, hermanos. El mundo, estamos llenos, no sé si haya billones de humanos o millones, ¿verdad? Pero entre todos esos hay un pequeño grupo que es fiel a la palabra de Dios. Y ese pequeño grupo, hermanos, somos nosotros. Nosotros somos aquellos que Dios nos habla por medio del Espíritu Santo. Y somos aquellos que podemos difundir la palabra de Dios a pesar de que el mundo esté distorsionado en sus pensamientos al culto a la razón. ¿Por qué? Porque nuestro culto a nosotros es ¿a quién? A nuestro Dios, a nuestro Creador, ¿verdad? Y por Él existimos, por Él estamos y por Él vamos a testificar. Ajá. Y así sucedió en ese tiempo. Por eso es que se dice que los dos testigos resucitaron. Dice, la palabra de Dios es una palabra viva y aunque para muchos parecía muerta, seguía viva en el corazón de los creyentes y resucitaría plenamente como predecían las profecías en el Apocalipsis. Más abajo dice, la palabra de Dios puede ser atacada o suprimida, pero nunca será erradicada. Incluso muchos que profesan ser cristianos socavan su autoridad de diversas maneras, cuestionando partes de la Biblia y haciendo tanto hincapié en los elementos humanos que casi pierde su sello divino. En ningún caso debemos dejarnos seducir por estos ataques. Fíjense, hermanos, en ningún caso debemos dejarnos seducir por estos ataques a la palabra de Dios. Hoy sigue viva, habla al corazón humano e insufla nueva vida a quienes están dispuestos a escuchar la palabra y seguir sus enseñanzas. Tal vez alguno de nosotros pueda decir, bueno, yo me da igual sepa de la Biblia o no. O a lo mejor diga alguien, pues yo me es indiferente la palabra de Dios. Pero hermanos, si tú, como dice aquí, si tú permites que la palabra de Dios viva en tu corazón y te hable, dice, te insuflará nueva vida
a quienes están dispuestos a escuchar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva realmente, hermanos. La palabra de Dios es el Espíritu de Dios que te habla a tu oído. Y si tú abres tu oído y tú escuchas y abres tu corazón a Él, Dios dice que va a transformar tu vida. Amén. Y es que, hermanos, no simplemente la palabra de Dios, no simplemente es un libro, no simplemente son unas hojas, ¿verdad? De un conjunto de libros. No simplemente eso, sino que la palabra de Dios es realmente la voz de Dios, hermanos, que nos habla, nos instruye, nos capacita, nos orienta, nos guía, nos conduce. Es por el medio por el cual uno puede llegar a obtener la vida eterna. Y podemos llegar a obtener la vida eterna por medio de ella. Porque dice, ¿qué dice Jesús? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz a mi camino. Es la que nos alumbra, hermanos. Muchos pueden estar viviendo, incluso científicos, ¿verdad? Pueden estar viviendo en la ceguera espiritual y solamente viven en la ciencia y en su razonamiento. Pero cuando abren la palabra de Dios, es como si se les abriera el velo, se les cayera una cortina y entonces pueden ver más allá de lo que estaban viendo. Y pueden contemplar entonces los caminos perfectos de Dios. Amén. Bueno, ahora dice la verdad triunfante. Dice, a pesar de los ataques del enemigo, el evangelio se predicará a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. A pesar de que muchos la rehúsen, muchos la rechacen, el evangelio va a continuar. ¿Y por qué? Porque Dios es el que está al frente de ella. En ese tiempo no la pudieron destruir, tampoco ahora, hermanos. Tal vez en el futuro nuevamente vuelva la Biblia a ser quemada, a ser hecha a un lado. Pero hermanos, si tú tienes la palabra de Dios, Dios, el Espíritu Santo dice que te recordará. Cuando tú vayas a predicar el Evangelio o a hablar o que estés en una situación difícil, Dios se manifestará por medio de su Espíritu Santo en tu corazón, en tu mente, y te va a dar aliento y alivio a tu situación, aunque ya no tengamos Biblia en esos tiempos, pero por testimonio. Amén. Por eso dice el gran conflicto entre Cristo y Satanás terminará cuando Cristo derrote completamente a los poderes del infierno. El reino de Dios triunfará sobre el mal y el pecado será erradicado para siempre del universo. Los reinos de este mundo llegarán a ser los reinos de nuestro Señor. El mal es derrotado, Jesús gana y Satanás pierde. La justicia triunfa y reina la verdad. Lo que se edifica sobre la autoridad de los hombres será derribado. Pero lo que se cimente sobre la roca de la inalterable palabra de Dios permanecerá para siempre. Por eso, hermanos, es necesario confiar en Dios, no confiar en nuestras propias capacidades, en nuestra propia prudencia, porque dice que si nosotros confiamos en nuestras propias capacidades, dice, eso será derribado, eso será destruido. Pero si tú te cimientas en la roca, que es Cristo Jesús, así vengan torrentes, vientos, lo que venga, tú estás firme porque la roca está firme y tú estás en Cristo Jesús. Amén. Dice, el templo de Dios. Fíjense lo que aquí en Apocalipsis, no sé si lo leyeron en 11:19. Se lo voy a leer ya para terminar. 11:19 dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos,
un terremoto y granizo grande. Dice que, esto ya está viendo en el futuro, dice que Juan vio el templo de Dios que fue abierto allá en los cielos. Ajá. Y dice, ¿qué vio ahí cuando se abrió el templo? ¿Qué vio? El arca. ¿Y qué contenía el arca? Dice que contenía la ley de los mandamientos de Dios. Fíjense cómo dice aquí en la lección. Al contemplar el lugar santísimo, vio el arca del pacto. Más abajo dice, dentro del arca estaba la ley de Dios. Aunque somos salvos por la gracia mediante la fe, la obediencia a la ley de Dios revela si nuestra fe es auténtica. La ley de Dios es la base o norma de juicio. Hermanos, dice que cuando Juan vio que el cielo se abrió y vio el arca y vio que adentro estaba la ley de Dios, eso quiere decir, hermanos, que la ley de Dios aún es vigente, hermanos. Y esa va a ser, como dice aquí, va a revelar nuestra fe auténtica. La ley de Dios va a ser la que, hasta cierto punto, como que garantice que realmente somos aquellos que creemos en la palabra de Dios y que aceptamos y obedecemos la palabra de Dios. Pues va a ser la ley de Dios, va a ser por la cual vamos a ser juzgados. Amén. Entonces, la ley de Dios permanece, ha permanecido, permanece y permanecerá, y aún será allá en las mansiones celestiales. Amén. Entonces, la invitación, hermanos, es de que nosotros permanezcamos fieles a Dios, permanezcamos fieles a su ley, y que, hermanos, no confiemos en nuestras propias capacidades o inteligencia,